La esposa del presidente de México golpeó a una mujer mientras daba a luz. La mujer estaba en pleno parto. El bebé que venía en camino era hijo del presidente. Y la primera dama lo sabía. Lo que pasó esa noche dentro de ese hospital fue tan brutal, tan oscuro, que lo enterraron durante más de 30 años. Hasta hoy. Porque la mujer que recibió esos golpes no era cualquier persona. Era la actriz más famosa de México. La reina absoluta de las telenovelas. Una mujer que millones adoraban cada noche frente al televisor. Y ahora lleva 17 años escondida. Sin una sola entrevista. Sin redes sociales. Sin apariciones públicas. Sin que nadie sepa con certeza, porque la mujer que lo tenía todo decidió desaparecer, como si jamás hubiera existido. Su nombre es Adela Noriega. Pero eso no fue lo peor. Lo peor es lo que descubrirás si te quedas hasta el final de esta historia. Porque hay un audio que nunca debió salir a la luz. Hay una confesión grabada donde ella misma admite todo. Hay un libro que documenta cada golpe, cada jalón, cada grito en ese hospital. Y hay un hijo secreto que lleva más de 30 años viviendo bajo una identidad falsa. Vamos por partes, porque esta historia necesita contexto para que entiendas la magnitud de lo que ocurrió. Adela Amalia Noriega Méndez nació el 24 de octubre de 1969 en la Ciudad de México. Su familia era humilde. Vivía en una colonia popular, lejos del mundo de luces que después la definiría. Su padre trabajaba jornadas interminables. Su madre hacía magia con lo poco que había. Pero la tragedia llegó temprano. El padre de Adela murió cuando ella era apenas una adolescente. De pronto, no había dinero, no había protección, no había certezas. Guarda ese detalle, porque explica todo lo que viene después. Cuando esa figura de seguridad desaparece tan joven, no deja solo tristeza. Deja un vacío que con los años se transforma en necesidad. Necesidad de cuidado, de aprobación, de alguien que dé la sensación de orden en medio del caos. Y como si el destino no hubiera sido suficientemente cruel, en 1995, cuando Adela ya era una estrella, cuando millones la veían cada noche, su madre murió de cáncer. Tenía todo el dinero que nunca tuvo de Nina y no pudo comprarle más tiempo. Quedó huérfana de ambos padres antes de cumplir 30 años. Se convirtió en la madre de sus hermanos sin haberlo elegido. Ese peso invisible marcó cada decisión que tomó, cada hombre con el que estuvo, cada silencio que guardó. Pero lo que le pasó antes de todo eso cambia la historia por completo. Tenía 12 años. Caminaba con su madre por un centro comercial cuando un cazatalentos se acercó. Adela no buscaba fama. Fue vista. Desde el principio, su vida no avanzó por decisión propia, sino porque otros la señalaron. Le dieron una tarjeta. Le dijeron que tenía potencial. Meses después, cuando la economía familiar se desplomó, su madre decidió probar suerte. Ese día nació la Adela Noriega que el mundo conocería. Pero también nació algo más oscuro, algo que la perseguiría toda su vida. Porque a mediados de los años 80 había un hombre en México al que todos temían. Se llamaba Emilio Azcárraga Milmo, pero nadie usaba su nombre. Lo llamaban el Tigre. Era el dueño absoluto de Televisa. Con una llamada podía lanzar una carrera o destruirla sin dejar rastro. Y Televisa no era solo entretenimiento. Era una extensión del poder político. Las estrellas no eran artistas. Eran activos, piezas intercambiables.
Y el tigre tenía fama de coleccionar actrices como otros coleccionan relojes. Un día, Adela llamó su atención. Según la biografía no autorizada de Azcárraga, escrita por los periodistas Claudia Fernández y Andrew Paxman, Adela habría iniciado un romance con el tigre cuando apenas empezaba su carrera. Las consecuencias fueron inmediatas. En 1985 era una desconocida de 16 años. Para 1988 era la protagonista más cotizada de Televisa. 3 años. De la nada al estrellato absoluto. Le dieron los papeles que todas querían, los horarios estelares, los mejores galanes. El mundo del espectáculo lo sabía. Pero nadie decía nada. Hablar mal de la favorita del tigre era suicidio profesional. Y mientras eso ocurría, otro hombre la observaba desde lejos. Luis Miguel. En 1984 grabaron juntos el video de Palabra de Honor. Hay quienes aseguran que Luis Miguel pagó 80,000 pesos de su propio bolsillo para que Adela apareciera en ese video. Tenía 14 años. Ella 15. El romance floreció. Parecía un cuento de hadas mexicano. Pero los cuentos de hadas no duran cuando uno de los protagonistas no puede serle fiel a nadie. Y entonces Adela conoció a alguien diferente. Alguien que le ofreció algo que Luis Miguel nunca pudo darle. Poder. Protección. Un futuro blindado. Lo que parece un simple cambio de novio fue en realidad el principio del fin. En 1988, Carlos Salinas de Gortari llegó a la presidencia tras las elecciones más cuestionadas de la historia moderna de México. La famosa caída del sistema. Un fraude que millones nunca perdonaron. Su hermano Raúl fue encarcelado por presunto homicidio. Su otro hermano Enrique apareció muerto con una bolsa de plástico en la cabeza. Oficialmente, suicidio. Pero había empezado a hablar, había dado entrevistas y terminó muerto. Guarda ese dato. Vas a entender después, porque el silencio se volvió cuestión de vida o muerte para todos los que rodeaban a esta familia. Este era el hombre que se obsesionó con Adela Noriega. Según el libro Escándalos de Rafael Loret de Mola, Salinas la vio en televisión y quedó cautivado. Hizo una llamada. No a Adela. Llamó a Azcárraga, al tigre, al hombre que controlaba su carrera. 3 palabras lo cambiaron todo. Tráeme a esa actriz. Imagina al dueño de la televisión recibiendo una orden del presidente, obligado a entregar a su favorita a alguien más poderoso. Porque así funciona el poder. Siempre hay alguien más arriba. Comenzó un romance que duró todo el sexenio. 6 años completos. Mientras Salinas gobernaba México, firmaba tratados, privatizaba empresas y fingía ser un esposo ejemplar junto a Cecilia Ocelli. En 1993, la periodista Lorena Corpus entrevistó a Adela para el periódico Reforma. Le preguntó si había tenido pretendientes poderosos. Y Adela, quizás cansada de tanto silencio, contestó algo que la perseguiría para siempre. Dijo que sí, que había tenido algo con un mero petatero. En México esa expresión solo significa una cosa: el que manda, el jefe de jefes. Y en 1993, el mero de México era Carlos Salinas de Gortari. Pero eso no fue lo más grave. Lo que la condenó para siempre fue lo que vino después. Adela quedó embarazada del presidente. Y lo que pasó cuando fue a dar a luz es el escándalo que enterraron durante 3 décadas.
el Hospital Inglés de la Ciudad de México. Adela llegó escoltada por guardaespaldas del Estado Mayor Presidencial. Salinas mandó cerrar parte del hospital. Pisos enteros vacíos, pasillos acordonados. Nadie entraba sin autorización. Pero alguien habló. Alguien llamó a Los Pinos y le contó a Cecilia Ocelli dónde estaba su marido esa noche. Y Cecilia hizo algo que ninguna primera dama había hecho antes. Fue al hospital, con su propio equipo de seguridad. Cuando sus guardias se encontraron con los de Adela, la tensión fue inmediata. Ambos grupos trabajaban técnicamente para el mismo hombre, pero tenían órdenes contradictorias. Manos cerca de las armas en un pasillo de hospital. Lo que pasó adentro de esa habitación quedó documentado en el libro de Loret de Mola. Hubo jaloneos, bofetadas. La primera dama golpeando a la amante mientras ésta intentaba dar a luz. Casi hubo un enfrentamiento armado. Hombres del presidente contra hombres del presidente, por dos mujeres que compartían al mismo hombre. Y lo que Salinas hizo después es quizás lo más perturbador. Loret de Mola escribió que Cecilia Ocelli debió permanecer recluida durante 2 semanas en espera de que los hematomas desaparecieran. Léelo despacio. 2 semanas recluida. Hematomas. La implicación es devastadora. ¿Tú qué habrías hecho en el lugar de Adela? ¿Quedarte y enfrentar a todo un sistema de poder? ¿O desaparecer? Te leo en los comentarios. En 2007, el periodista Alberto Tavira consiguió una entrevista con Cecilia Ocelli para la revista Queen. Cuando le preguntaron sobre Adela, respondió con voz calmada. Dijo que sí lo supo, que alguien le comentó, que la vida de él era de él, que él cumplía con ella y con sus hijos. No negó la infidelidad, no dijo que fuera mentira, y al final pidió algo revelador. No lo publiques. Si todo fuera falso, ¿por qué pedir que no se publique? Esa entrevista estuvo enterrada 14 años, hasta que Tavira la filtró en 2021. Adela fue enviada a Estados Unidos. No fue su decisión. Fue una orden. Salinas ordenó que saliera del país. Por seguridad, dijeron. La verdad era más simple. Adela se había convertido en un problema, un recordatorio de algo que debía permanecer oculto, una bomba de tiempo. ¿Y el hijo? Según el periodista Jorge Carvajal, se llamaría Carlos Rodrigo Salinas Noriega. Adela siempre lo presentó como Luis Alejandro, hijo de su hermana Reina, su sobrino. Nada más. Pero existen fotos donde aparece Adela junto a Carlos Salinas, y entre ellos un niño que los mira como si fueran sus padres. Nadie ha desmentido esas fotos. Nadie ha explicado quién es ese niño. En 2008, Adela terminó de grabar Fuego en la Sangre y simplemente desapareció, sin conferencia de prensa, sin despedida, sin explicación. 17 años de silencio absoluto. Hoy vive en Weston, Florida. Su mansión de casi $6 millones está registrada a nombre de Amalia Méndez, su segundo nombre y el apellido de su madre. Se dedica a los bienes raíces. La reina de las telenovelas vende casas en Florida. Alicia Machado lo confirmó públicamente. De repente te la encuentras por ahí, dijo, como si fuera una persona normal. La razón de su silencio es más simple y más aterradora de lo que parece. Volver significa exponerse, y exponerse significa que la primera pregunta no será sobre actuación, será siempre la misma. ¿Quién es el padre de tu hijo? Negarla sería mentir otra vez. Confirmarla sería reactivar
un conflicto político enterrado. Recuerda a Enrique Salinas, el que empezó a hablar, el que terminó con una bolsa en la cabeza. El silencio es la única protección que le queda, la única moneda de cambio. Mientras calle, está a salvo. Mientras calle, puede vivir su vida tranquila. El día que hable, todo cambia. Y Adela lo sabe. A veces la única manera de ganar es dejar de jugar. A veces la única manera de protegerse es volverse invisible. A veces el silencio es la respuesta más poderosa que puedes dar. Adela Noriega entendió eso hace 17 años. La actriz murió para que la madre sobreviviera. Adela Noriega dejó de existir para que Amalia Méndez pudiera vivir. Algunos secretos son demasiado grandes para contarlos. Algunos silencios son demasiado valiosos para romperlos. Y algunas reinas prefieren abdicar antes que seguir gobernando un reino que nunca les perteneció. El silencio fue su última actuación, y quizás la más perfecta de todas. Si esta historia te sacudió por dentro, suscríbete. No por el algoritmo, porque la próxima semana vamos a hablar de otras mujeres que el sistema también borró del mapa. Las que nadie buscó, las que nadie encontró. Y esas historias necesitan ser contadas.